El trabajo consciente sobre la mente. Pero quiero que analicemos juntos qué es la mente y qué pasa con la mente. Mirad, la mente es puro conflicto. Por eso os decía que es la fábrica que genera más dolor. La mente es conflicto. Y vivimos todos dormidos y en el conflicto, o dicho de otra forma, porque estamos dormidos, estamos en el conflicto. El conflicto es división, el conflicto es dualidad, el conflicto es fricción y el conflicto es dolor. El conflicto es oposición innecesaria, el conflicto es resistencia, el conflicto es que somos tan rígidos mental y emocionalmente que todo nos quiebra. Cuando viene un vendaval es capaz de quebrar todos los árboles incluso más robustos, pero el lirio se pliega sobre el suelo y luego se incorpora con todo su esplendor, porque es flexible, porque no crea rechazo, porque no crea conflicto, porque no crea aversión. El conflicto viene de la mente que compara, de la mente que siempre está midiendo. Si comparo que alguien es superior a mí, me crea conflicto y me siento disminuido y entro en sentimiento de inferioridad. Pero si me creo superior a alguien, entro en sentimiento de superioridad. Pero es igualmente, es conflicto, es rechazo, es la incapacidad de fluir con las cosas tal cual son en el momento aquí y ahora. El conflicto que se genera entre el que soy y el que quiero ser, entre el que soy y el que me han dicho que tengo que ser. El conflicto entre el sentido del placer y el sentido del deber. El conflicto entre mi cuerpo y mi mente y mi corazón y mis instintos y mi sexualidad. Estamos atrapados en el laberinto del conflicto. Y el conflicto genera sueño. Y el conflicto genera una mente lerda. Y la mente, en lugar de estar fresca, viva, atenta, aquí, ahora, está siempre en el conflicto, que es también el pasado, que es el futuro, que es el que he sido, el que voy a ser. El conflicto es también lo que pude ser y no fui, lo que quiero ser y no llego a ser, lo que tuvo que pasarme y no me pasó. Es la frustración, es la oscuridad, es la represión, es el dolor. Y la mayoría de nosotros no quiere ver el conflicto. Y entonces se produce un fenómeno que llamamos represión, que es escape, que es creer que metiendo las cosas debajo de la alfombra ya no existen. Pero el conflicto sigue, y el conflicto domina toda nuestra vida, y el conflicto hace que siempre estemos anclados en nuestra celda interior, y convertimos al final nuestra mente en nuestra peor prisión. Y por un lado decimos quiero ser libre, y por otro lado seguimos abonando el conflicto, abonando la mente dormida, abonando la mente lerda, y así discurre la vida. Por un lado va la vida y por otro lado va la mente conflictiva. Y un día ya no hay tiempo. Un día cuando comprendamos que hemos alimentado nuestra cárcel interior, ya no hay tiempo, ya ha pasado la vida. Por eso urge cambiar la mente, urge que seamos capaces de salir de la mente conflictiva hacia una mente más estable, más armónica, más lúcida. Y para eso necesitamos un método. Y ese método es meditación. Meditación que quiere decir que muchas cosas, como os decía, las tengo que desaprender, arrojar por la borda, que no me sirven, que creo que me sirven, que creo que son útiles, que es como cuando tienes en casa un armario lleno de cachivaches al que te aferras y nunca lo usas, eso no sirve para nada, hay que eliminarlo. Pues tenemos que eliminar infinidad de cachivaches en la mente. Tenemos que despojarnos de infinidad de ideas falsas, de estrechos puntos de vista, de creer que somos libres cuando somos esclavos. Tenemos que tratar de despojarnos de autoengaños, de justificaciones falaces, de mezquindad, de pretextos neuróticos. ¿Sabéis lo que quiere decir neurosis? Palabra que tanto se utiliza y nadie sabe lo que es. Neurosis es solamente desaveniencia. Es desarmonía,
tenemos tanta desavenencia con nosotros mismos, tanta desarmonía, que de nuevo caemos en la trampa del conflicto. El que creo ser y no soy, el que querría ser pero no llego a ser, y así sucesivamente. Desarmonía, desavenencia. ¿Qué nace de la desarmonía? Nace dolor, nace sufrimiento psíquico, nace malestar. Esta es la época de la ansiedad, esta es la época de la depresión, esta es la época de la melancolía incorregible y esta es la época del cansancio mental. La gente está cansada y vas por la calle y todos vamos como dormidos, somos autómatas. Y sin embargo, todo eso lo podemos corregir si seguimos un método. Y ese método es meditación, que es una palabra que en su raíz es medicina, es medicamento, es médico, porque la meditación es una medicina para la mente, para ir poco a poco logrando que las tendencias insanas de la mente supuren, drenen, salgan y que puedan luego florecer las tendencias más sanas, más constructivas de nuestra propia mente. La meditación es el arte de parar. ¿Os dais cuenta que nunca paramos? Nunca paramos. Estamos solos en casa, pero eso no es parar. Seguimos centrifugados con el pensamiento, televisión, radio, ideas, pasado, futuro, WhatsApp. No paramos. Nunca hacemos el ejercicio deleitoso y saludable del arte de detenerse, parar. Los antiguos textos nos dicen, la naturaleza sabe parar. Después de una tempestad hay la calma. Después de que un río esté en una corriente arrolladora, viene el remanso. Así sucesivamente, la naturaleza sabe parar. Los animales, tendréis muchos de vosotros animales domésticos, saben parar. De repente se remansan, se aquietan. El ser humano no sabe parar. Y al no saber parar, todos los engranajes y engramas de la mente siguen funcionando de una manera desarmónica y neurótica. Hay que parar. Cuando las aguas de un estanque están turbias, si dejamos que se detengan, se esclarecen, se vuelven hermosamente cristalinas. La meditación es el arte de parar. Y cuando paramos, comenzamos a descubrir que hay otra manera de ser, que hay otra manera de ser más allá del pensamiento, más allá de lo que quiero y no quiero ser, más allá del gusto y del disgusto, más allá de preferencias, más allá de codicia desmedida. El arte de detenerse, la detención consciente, para poder ser y para ir poco a poco conectando con un lado de la mente que en el yoga llamamos no mente y que nos pasa totalmente desapercibido. Es la mente sin ideas, es la mente sin tensiones, es la mente que no juzga, es la mente que no compara y que no mide, es la mente que no se afana, es la mente que no está en el antes y en el después, es la mente que se repliega sobre sí misma y experimenta su propia gloria y celebra su propia sensación de ser. Esa mente está en todos nosotros. Unos le llaman la mente quieta, otros le llaman la clara consciencia. Los tibetanos le llaman Dochen. Así sucesivamente. También se le llama la Ummani o no mente, Nirmana Kala o la mansión del silencio. San Juan le llamaba las nadas. Da igual, esa mente está en nosotros. Pero estamos tan enamorados, tan fascinados, tan absortos por todo lo que no es nosotros, que vivimos de espaldas, curiosamente, a nosotros mismos. Por eso la parábola del hijo pródigo tiene una lectura muy profunda y bella. Cuando el hijo pródigo no encuentra la dicha fuera del hogar, ¿qué hace? Vuelve al hogar, pero es el hogar interior, y se reconcilia con el Padre, que es el yo más profundo. Cuando nos damos cuenta de que solamente en el exterior no podemos encontrar real contento, real satisfacción, sentido y propósito de la vida,
Entonces uno empieza a volverse hacia sí mismo, que no es que nos hagamos autistas, que no es que nos recreemos en una constante introspección, sino que simplemente de vez en cuando buceamos en las aguas claras, silentes, serenas de nuestro ser más profundo para reencontrar ahí una diferente manera de percibir, de sentir y de ser. Por eso, ya que, como os decía, estamos secuestrados en este cuerpo y en esta mente, tenemos que utilizar el cuerpo y la mente para salir precisamente de nuestro secuestro y encontrar la libertad interior y la paz del espíritu. Este es un trabajo que nadie puede hacer por nosotros, no hay atajos para llegar al cielo. Lo que tenemos que hacer es, con paciencia, utilizar esta herencia espiritual, enseñanzas y métodos, porque todo está dicho, ya nadie decimos nada nuevo, nadie, utilizarlo para nuestro desarrollo interior. Y acabaré esta breve charla diciéndonos, a propósito de esta meta que nos marcamos, ser libres, vivir más despiertos, como decía un poeta alemán, si lo quieres, no es un sueño. Gracias, buenas tardes.